Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, qué alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sinceramente nos ha emocionado muchísimo preparar. Como bien habrán visto en el título, vamos a hablar de algo muy especial, *Demet Özdemir y Can Yaman, mi mayor regalo. Sí, han escuchado bien, vamos a desgranar esa conexión, esa química que tanto suspiramos y que tantos titulares ha generado. Prepárense para un viaje por su historia, por los momentos que nos han robado el corazón y por todo lo que este título sugiere. Y antes de empezar, como siempre, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que creamos para ustedes. Su apoyo es nuestro motor. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar a desenredar esta historia. Cuando pensamos en Demet Özdemir y Can Yaman, la primera imagen que nos viene a la mente es, sin duda, Erkencikus, o pájaro soñador para muchos de nosotros. Esa serie turca que nos conquistó a nivel mundial, ¿verdad? Y dentro de esa serie, la pareja formada por Sanem y Can era simplemente mágica. La química que desprendían en pantalla era tan palpable, tan real, que era imposible no creérsela. Y es precisamente esa magia la que nos lleva a reflexionar sobre el título que hemos elegido hoy. ¿Qué significa para ellos, o quizás para nosotros como espectadores, que uno pueda considerar al otro como su mayor regalo? Vamos a explorarlo desde diferentes ángulos. Primero, recordemos esos inicios. Ambos actores ya tenían trayectorias, pero fue Erkencikus la que los catapultó a la fama internacional y, sobre todo, los unió de una manera muy especial. En entrevistas a menudo se les preguntaba sobre su relación en el set, sobre cómo lograban esa conexión tan natural. Y la respuesta tanto de Demet como de Can giraba en torno a la admiración mutua, al respeto y a una complicidad que trascendía lo profesional. Can Yaman, en particular, ha hablado abiertamente de cómo disfrutaba trabajar con Demet, destacando su talento, su profesionalismo y la energía positiva que aportaba. Y Demet, por su parte, siempre ha elogiado la dedicación y el carisma de Can. Podríamos decir que en el contexto de la serie, la relación entre sus personajes, Sanem y Can, fue un regalo para los fans. Un romance de cuento de hadas moderno con sus altibajos, sus malentendidos, pero sobre todo con un amor que parecía inquebrantable. Esa historia de amor en pantalla se filtró, de alguna manera, en la percepción pública. Y ahí es donde entra la idea de mi mayor regalo. Si consideramos que la serie fue un punto de inflexión en sus carreras, un éxito rotundo que abrió puertas y les dio una legión de seguidores, entonces, en cierto sentido, el proyecto y la persona con la que lo compartieron podrían verse como un regalo invaluable. Pensemos en el impacto cultural de Erkencikus. La serie no solo triunfó en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno en países de Europa, América Latina y Asia. La imagen de Demet y Can juntos se imprimió en la mente de millones de personas. Y cuando el público percibe una conexión tan fuerte entre dos actores, es natural que surjan esperanzas y deseos de que esa conexión se extienda más allá de la pantalla. Aquí es donde la línea entre lo profesional y lo personal se vuelve un poco difusa, ¿no creen? Y es precisamente en esa zona gris donde reside gran parte del encanto de esta pareja para sus seguidores. La forma en que se miraban, la manera en que sus manos se buscaban, las sonrisas cómplices, todo ello alimentaba la fantasía. Cuando un actor dice que su compañero de escena es su mayor regalo, puede referirse a muchas cosas. Puede ser el regalo de una experiencia profesional inolvidable, el regalo de un aprendizaje mutuo, el regalo de una amistad que floreció, o incluso, el regalo de un romance que se convirtió en parte de la historia. Analicemos las palabras de Can Yaman. Él ha sido muy abierto al respecto. En varias ocasiones ha descrito a Demet como una persona increíble, una colega excepcional y sí, ha utilizado términos que sugieren una profunda apreciación. Para él, trabajar con Demet en Erkencikus no fue solo un trabajo, sino una experiencia que marcó un antes y un después. La facilidad con la que se entendían, la capacidad de improvisación, la forma en que se apoyaban mutuos y surgían dificultades en el set. Todo esto contribuye a la idea de que trabajar con ella fue un regalo. Un regalo que le permitió brillar aún más, que le dio la oportunidad de conectar con el público de una manera auténtica y que, sin duda, impulsó su carrera de forma exponencial. Por otro lado, también es importante recordar que la vida de los actores, especialmente cuando alcanzan este nivel de fama, está bajo constante escrutinio. Cada gesto, cada palabra, cada interacción es analizada.
Cuando se habla de mi mayor regalo, en el contexto de una relación profesional que también generó rumores de romance, es inevitable que la interpretación se multiplique. ¿Se refería a la amistad que nació? ¿A la oportunidad profesional que les brindó el otro? ¿O quizás había algo más profundo, algo que trascendió las cámaras? La verdad es que como público solo podemos especular y basarnos en lo que ellos comparten. Y lo que Demet y Can han compartido públicamente a menudo ha sido un mensaje de respeto, admiración y gratitud mutua. Si Can Yaman considera a Demet Özdemir su mayor regalo, podría estar refiriéndose a la suma de todo esto. La combinación de una compañera talentosa, una química innegable en pantalla, un proyecto de éxito rotundo y quizás una conexión personal que valoraba enormemente. Pensemos en lo que un regalo implica. Un regalo es algo que se da sin esperar nada a cambio, algo que trae alegría, que enriquece la vida. Si aplicamos esta idea a su relación profesional y personal, es plausible que ambos sintieran que se aportaban mutuamente algo muy valioso. Para Can, quizás Demet fue ese ingrediente secreto que hizo de Erkencikus algo extraordinario. Alguien que comprendía su energía, que la complementaba y que, en definitiva, hizo que la experiencia fuera memorable y fructífera. Y es que cuando dos personas trabajan tan estrechamente, cuando comparten tantas horas en un set de rodaje, se crea un vínculo. Un vínculo que puede ser de amistad, de camaradería, o que en algunos casos, puede evolucionar hacia algo más. La forma en que se apoyaban en los momentos de estrés, la forma en que se reían juntos, la forma en que se celebraban los éxitos, todo eso son gestos que van más allá de lo estrictamente profesional. Y si uno de ellos, en este caso Can, lo define como su mayor regalo, significa que esa conexión y esa experiencia tuvieron un valor sentimental y profesional muy elevado. Es importante también recordar que la fama trae consigo una gran presión. Y en esos momentos de alta visibilidad, tener a alguien a tu lado que entiende por lo que estás pasando, que te apoya, que te anima, puede ser un verdadero salvavidas. Si Demet representó eso para Can durante la época de Erkencikus, entonces la frase adquiere una profundidad aún mayor. No se trata solo de éxito profesional, sino de un apoyo humano fundamental en un momento crucial de sus vidas. Hemos visto cómo han continuado sus carreras por separado, y ambos han cosechado grandes éxitos. Pero la huella de Erkencikus y de su colaboración juntos perdura. Y cuando se rememora esa etapa, la frase «mi mayor regalo» encapsula la gratitud y el valor que le otorgan a esa experiencia compartida. Es una forma de decir que esa persona, esa oportunidad, esa conexión, les aportó algo único e irreemplazable. En definitiva, cuando escuchamos a Can Yaman decir que Demet Özdemir es su mayor regalo, estamos escuchando el eco de una experiencia compartida que fue trascendental para ambos. Es un reconocimiento a la química en pantalla, al éxito profesional, a la amistad que pudo haber surgido y, tal vez, a ese apoyo mutuo que se brindaron en uno de los momentos más intensos de sus carreras. Es una frase que va más allá de las palabras, que evoca emociones, recuerdos y la fuerza de un vínculo que para él dejó una marca imborrable. Y nosotros como espectadores disfrutamos de ser testigos de esas historias que nos inspiran y nos hacen creer en la magia que puede surgir cuando dos talentos se encuentran. Así que para resumir brevemente todo lo que hemos conversado hoy, hemos explorado la profunda conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, especialmente en el contexto de su icónica serie Erkencikus. Hemos analizado cómo la frase «mi mayor regalo», atribuida a Can Yaman refiriéndose a Demet, puede interpretarse desde diversas perspectivas: el éxito profesional, la química en pantalla, la amistad y el apoyo mutuo. Hemos visto cómo esta colaboración marcó un antes y un después en sus carreras y cómo la admiración y el respeto mutuos parecen ser la base de esta relación, ya sea profesional o personal. La magia que desprendían en pantalla generó un cariño inmenso en los fans, y entender esta frase nos da una visión más íntima de lo que esa experiencia significó para ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan especial. Esperamos que les haya resultado intrigante, informativo y, sobre todo, entretenido. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cómo interpretan ustedes la frase «mi mayor regalo» en el contexto de Demet y Can? ¿Qué es lo que más recuerdan de su tiempo juntos en pantalla? Déjenos todos sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones aquí abajo, nos encanta leerles y debatir con ustedes.
Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de estas historias y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.